Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy voy a leer sobre Simone Weil. Es necesario ver en Simone Weil 3 libros que tengo en mis manos y un cuarto que tengo en fotocopias que es sobre unas cartas a un religioso que es sobre la existencia de Dios. Las últimas cartas que ella le escribe a sus padres, unos textos para hacer una especie de estética de estudios en París. Dice específicamente esbozo del fundamento de una doctrina, sobre todo para su uso en los campos de estudios en Francia. Otro libro que se llama Echar Raíces, que tiene que ver un poco más con el desarraigo, echar raíces, política, las necesidades del alma. Y bueno, La gravedad y la gracia, que contiene uno de sus textos más espirituales. Se le considera mística, sin embargo también es una mujer que ha trabajado con el tema de obreros, con sindicatos, con el apoyo de la forma humanitaria y un pensamiento cristiano. Ella viene de padres judíos. Entonces voy a leer brevemente su biografía. Ella nace en 1909 en París y muere 34 años más tarde en Ashford, cerca de Londres. Bueno, agradezco a la editorial Trota porque pues es la que tiene aquí la biografía. Pueden encontrar mucho más material en internet por si acaso. Ingresa en el Liceo Henry IV, estudia filosofía con Alain para ser más tarde profesora de filosofía en París, Le Puy, Auxerre y Rouen. Militante de izquierdas y comprometida con el movimiento obrero, en 1934 abandona su vida docente, trabaja en diversas fábricas, se alía a la columna Durruti en la Guerra Civil Española, se reincorpora después por el agravamiento de una enfermedad crónica y durante la Segunda Guerra Mundial y frente al deseo de integrarse a la resistencia fue destinada a las labores burocráticas por los servicios de la Francia libre. Su solidaridad con los franceses de la zona ocupada le lleva a resignarse a negarse a comer más de lo que ellos comían. Esta anorexia voluntaria agrava una recién diagnosticada tuberculosis y muere el 24 de agosto de 1943. Se pueden encontrar en la editorial Trota: A la espera de Dios, La gravedad y la gracia, Pensamientos desordenados, Echar raíces, Carta a un religioso y la biografía de Simone Petrement, Vida de Simone Weil. Perdón el enredo. Y yo creo que perdón por la idea de resumirla tanto, porque ella tiene mucho más de lo que nosotros acabaremos por leer. Y hay que pensar en temas como fundamentos, clase, obreros, sindicato, pero también judaísmo, San Juan de la Cruz, judaísmo, cristianismo, en ese sentido ligados, las espiritualidades que ella maneja, cómo interpreta la Biblia, hasta qué punto ella está resignada a una interpretación, digamos, constituida y más bien pone otras interpretaciones, etcétera. Pongo solamente pequeñas cosas, pequeñas ideas que hay que tener sobre ella. Dice en La gravedad y la gracia: ser y haber. El hombre carece de ser, solo tiene haber. El ser del hombre está situado por detrás del telón, por la parte de lo sobrenatural. Lo que puede conocer de sí mismo es únicamente lo que las circunstancias le dejan. El yo está oculto para mí y para el prójimo. Está por la parte de Dios, está en Dios, es Dios. Ser orgulloso es olvidar que se es Dios. El telón de la miseria humana. Incluso para Cristo hubo telón. Dice otro pedazo, dice sobre lo imposible, una bondad. Será buena acción si al realizarla se tiene conciencia de con toda el alma de que hacer una bondad es algo absolutamente imposible. Hacer el bien, haga lo que haga, sé con una claridad meridiana que no es el bien, pues quien no es bueno no puede hacer el bien, y solo Dios es bueno. Hágase lo que se haga, en cualquier situación se hace siempre el mal, un mal intolerable. Hay que pedir que todo ese mal que se haga caiga directa y exclusivamente sobre uno mismo. Eso es la cruz. Es buena la acción que se puede realizar manteniendo la atención y la intención dirigidas al bien puro e imposible,
sin dejar que ninguna mentira oculte ni la atracción ni la imposibilidad del bien puro. De ese modo la virtud es totalmente análoga a la inspiración artística. Es hermoso el poema que se escribe manteniendo la atención dirigida a la inspiración inexpresable en cuanto inexpresable. Paso al siguiente libro, haciendo, como dije, un esbozo de las ideas de ella, continuando también la idea de esbozo que ella tiene. Ella dice, esbozo del fundamento de una doctrina, sobre todo para su uso en los grupos de estudio en Francia. Aquí dice, en uno de sus fragmentos al azar, matemáticas, sustitución de la cantidad por la relación, relatividad de la cantidad. Versiones del pecado original. Primero, Eva. Segundo, incesto entre el sol y la luna, esquivales y gitanos. Tercero, vino de palma, negros. Cuarto, puerta, cuentos de los hermanos Grimm. Quinto, odio a la belleza, Blancanieves, almendro. Sexto, número, Níobe. Séptimo, historia de Tántalo. Octavo, Atreo y Tiestes. Aquí hay que tener en cuenta que esta es una mujer que ha leído, es culta y no está solamente comprometida con la única interpretación del pecado original que proviene de la lectura del Génesis, sino que se ha puesto a investigar y se da cuenta que existen muchas más interpretaciones a partir de otras creaciones. La creación de los cuentos de los hermanos Grimm, pero también los cuentos, pero también la tradición de la épica griega, de la mitología griega, que ha sembrado también otras formas de pensar ese pecado original, en el tema de los esquimales gitanos que se ha metido en otra cultura y así. Esto mismo lo vamos a encontrar cuando ella le vaya a escribir la carta o las cartas a un religioso que dice que fue publicada en 1998 por la editorial Trota. Y esta carta escrita a un dominico teólogo muy importante, es pidiéndole respuestas sobre la existencia de Dios y otras cuestiones. Y una de las formas en las que ella escribe es precisamente preguntándole, oiga, pero es que solamente es el Cristo de la tradición cristiana o hay más formas de pensar a Cristo desde otras tradiciones. Se va a los egipcios, se va a otras culturas, porque la que más me acuerdo es la de Egipto, y así logra establecer un buen argumento para su carta. Vamos a leer otro fragmento al azar desde las cartas, una carta en específico al azar. Dice, 1 de febrero, Darlings, he recibido vuestra carta del 21 de diciembre. La correspondencia llega, pero despacio. Apenas se tiene el coraje de escribir cuando se sabe lo que cuestan las cosas. Habría que escribir cosas eternas para estar seguros de que serían de actualidad. Respecto de Krishna, por ejemplo. Ajá, la idea del otro Cristo. Tengan en cuenta eso. Querida M, si bien es curioso que te guste ser feliz, igualmente es curioso cuánto me gusta a mí que tú seas feliz. No soy menos incorregible en ese aspecto. Deseo fervientemente que el aire de Nueva York sea soleado y embriagador, que haya cosas hermosas en la branch de la Public Library, diminutos incidentes excitantes en la vida cotidiana, algunas relaciones humanas agradables e interesantes. Manténlas con los evangelistas vecinos, si aún están ahí. Iba a añadir algunas películas o piezas de teatro que valen la pena, pero temo las manías. En cuanto a los servicios del domingo por la mañana en Harlem, no las sabéis apreciar. En mis últimas cartas os sugería que os dirigierais a los belgas para vuestro viaje aquí. Voy a informarme más para verificar si podéis venir sin trabajo, pero me extrañaría. No lo hay del lado de los franceses, aunque la necesidad existe. Pero es imposible hacer que se organicen cosas nuevas. Los contactos personales son muy escasos aquí, aun cuando todos los despachos estén en el mismo barrio. Cada vez me gusta más Londres, pero circulo poco. No tengo tiempo. Os he dicho que he encontrado una habitación en el barrio de Notting Hill. Lo había apostado. He sido idiota por no haberla buscado allí inmediatamente. Dirección: Mr. Francis 31 Portland Road, Holland Park, London, W11. Es muy bonita, en lo alto de un cottage, con ramas de árboles llenas de pájaros y por la noche estrellas, justo delante de la ventana. Es extraño hasta qué punto los pubs, los bares irlandeses, ingleses más bien, que frecuento muy poco, tranquilos, se parecen poco a nuestros bares.
La policía inglesa es encantadora. Me las arreglo materialmente muy bien, como bien, duermo bien, etc. Y todo el mundo es muy amable. C, con el que trabajo, es muy buen compañero. Así que, ya lo veis, si estáis felices, todo va bien. Fondest love, Simone Weil. Nuevo texto de Violeta, ahora sí, así lo creo, definitivo. Postdata. He visto 12 Night aquí. Verlo en Londres vale la pena. No hay solución de continuidad entre las escenas de borrachera de Shakespeare y la atmósfera actual de los pubs londinenses. Y eso explica muchas cosas. No quiero decir con eso que la gente se emborrache en los pubs, porque no es el caso. Y ahora paso al siguiente libro, Echar Raíces, de Simone Weil. Este yo creo que tiene un poco más la idea unitaria, no es tan fragmentario, no es tan el esbozo. Por ejemplo, voy a leer un pedazo que tiene que ver con historia. Dice, desde 1924 la juventud burguesa ya no podía creer que Francia fuera de su propiedad. Los obreros hacían demasiado ruido. Por otra parte, padecía ese agotamiento misterioso que se abatió sobre Francia después de 1918 y cuyas causas eran sin duda en gran parte físicas, sea el alcoholismo, el estado nervioso de los padres al echar al mundo y criar a esa juventud o cualquier otra cosa. Lo cierto es que la juventud francesa muestra desde hace tiempo evidentes signos de fatiga. La alemana de 1932, aun cuando los poderes públicos no se ocupaban de ella, era de una vitalidad incomparablemente mayor, pese a las duras y prolongadas privaciones que hubo de pasar. Otro fragmento dice, no se preguntaron qué efectos tendrían los móviles suscitados y fomentados por ellos en el caso de que la influencia obtenida, pese a ser grande, no fuera lo suficiente para lograr dirigir la política exterior. Solo si se hubieran planteado la cuestión habrían percibido y además claramente la respuesta. En un caso así, los móviles suscitados de ese modo no podían impedir la guerra ni retrasarla, sino solo hacerla ganar en el terreno más agresivo y más belicoso, y deshonrar así por mucho tiempo el amor por la paz. Dicho de pasada, el funcionamiento mismo de las instituciones democráticas, tal como lo entendemos, es una invitación perpetua a esta especie de negligencia criminal y fatal. Entonces tenemos en cuenta un lado íntimo de Simone Weil, sus cartas, sus escritos de Londres, pero también tenemos a la política de Simone Weil, que es una persona que critica la institución democrática en ese pequeño fragmento que vimos, pero también que conoce la sociedad y la intenta definir con sociedad burguesa, sociedad francesa, sociedad alemana. Y también entendemos con la gravedad y la gracia que es una persona que es pensadora, en filósofa, cristiana en el sentido de ¿en qué sentido podría ser cristiana Simone Weil? Más bien sería la pregunta. ¿Y en qué sentido sería judaica? Solamente porque sus padres son judíos, ella es judía. ¿Y en qué sentido ella ha leído las culturas de Egipto y de India? ¿Cómo las ha leído? Habría que preguntarse mucho. Voy a leer otro fragmento de La gravedad y la gracia que dice, dos fuerzas reinan en el universo, luz y gravedad. Y otro así de corto que diga, el agradecimiento es en principio cosa de quien socorre, si es que el socorro es puro. Al que queda obligado no le corresponde tenerlo sino a título de reciprocidad. Vuelvo y repito, hay que pensarla mucho. Y hoy en día, para las luchas que se están emprendiendo al respecto o alrededor del feminismo y alrededor de la lucha de trabajadores o de los obreros, o ya sea de las nuevas formas de ver al obrero, Simone Weil puede ser una gran oportunidad.